Hola, hoy en Lectura con Alegranda y probando nuevo escenario de Hans Christian Andersen, Tiene que haber diferencias. Era el mes de mayo, soplaba aún un viento fresco, pero la primavera había llegado. Así lo proclamaban las plantas y los árboles, el campo y el prado. Era una orgía de flores que se esparcían hasta por debajo de los verdes setos, y justamente ahí la primavera llevaba a cabo su obra, manifestándose desde un diminuto manzano del que había brotado una única ramita, pero fresca y lozana, y cuajada toda ella de yemas color de rosa a punto de abrirse. Bien sabía la ramita lo hermosa que era, pues eso está en la hoja como en la sangre. Por eso no se sorprendió cuando un coche magnífico se detuvo en el camino frente a ella y la joven condesa que lo ocupaba dijo que aquella rama de manzano era lo más encantador que pudiera soñarse. Era la primavera misma en su manifestación más delicada. Y quebraron la rama, que la damita cogió con la mano y resguardó bajo su sombrilla de seda. Continuaron luego hacia el palacio, aquel palacio de altos salones y espléndidos aposentos, sutiles cortinas y blancas aleteando en las abiertas ventanas, y maravillosas flores lucían en jarros opalinos y transparentes. En uno de ellos, se había dicho fabricado de nieve recién caída, colocaron a la ramita del manzano entre otras de haya tiernas y de un verde claro. Daba alegría mirarla. A la ramita se le subieron los humos a la cabeza. ¿Es tan humano eso? Pasaron por las habitaciones gente de toda clase y cada uno, según su posición y categoría, se permitió manifestar su admiración. Unos permanecían callados, otros hablaban demasiado, y la rama del manzano pudo darse cuenta de que también entre los humanos existen diferencias. Exactamente lo mismo que entre las plantas. Algunas están solo para adorno, otras sirven para la alimentación e incluso hay las completamente superfluas, pensó la ramita. Y como sea que la habían colocado delante de una ventana abierta, desde su sitio podía ver el jardín y el campo, lo que le daba oportunidad para contemplar una multitud de flores y plantas y efectuar observaciones a su respecto. Ricas y pobres aparecían mezcladas, y aún se veían algunas en verdad insignificantes. Pobres hierbas descastadas, exclamó la rama del manzano. La verdad es que existe una diferencia. Qué desgraciadas deben sentirse suponiendo que esas criaturas sean capaces de sentir como nosotras. Naturalmente es forzoso que haya diferencias. De lo contrario, todas seríamos iguales. Nuestra rama consideró con cierta compasión una especie de flores que crecían en número incontable en campos y ribazos. Nadie las cogía para hacerse un ramo, pues eran demasiado ordinarias. Hasta entre los adoquines crecían. Como el último de los hierbajos, asomaban por doquier. Y para colmo tenían un nombre de lo más vulgar, diente de león. Pobre planta despreciada, exclamó la rama del manzano. Tú no tienes la culpa de ser como eres, tan ordinaria, ni de que te hayan puesto un nombre tan feo. Pero con las plantas ocurre lo que con los hombres. Tiene que haber diferencias. Diferencias, replicó el rayo del sol mientras besaba al mismo tiempo la florida rama del manzano y los míseros dientes de león que crecían en el campo. Y también los hermanos del rayo del sol prodigaron sus besos a todas las flores, pobres y ricas. Nuestra ramita no había pensado nunca sobre el infinito amor de Dios por su mundo terrenal y por todo lo que en él se mueve y vive. Nunca había reflexionado sobre lo mucho de bueno y de bello que puede haber en el oculto, pero no olvidado. Pero, ¿acaso no es esto también humano? El rayo del sol, el mensajero de la luz, lo sabía mejor. No ves bastante lejos ni bastante claro. ¿Cuál es la planta tan menospreciada que así compadeces? El diente de león, contestó la rama. Nadie hace ramilletes con ella. Todo el mundo la pisotea, hay demasiados. Y cuando dispara sus semillas salen volando en minúsculos copos como de blanca lana y se pegan a los vestidos de los viandantes. Es una mala hierba, he ahí lo que es. Pero hasta de eso debe haber. Cuánta gratitud siento yo por no ser como él. De pronto llegó al campo un tropel de chiquillos. El menor de todos era aún tan pequeño que otros tenían que llevarlo en brazos.
Y cuando lo hubieron sentado en la hierba en medio de todas aquellas flores amarillas, se puso a gritar de alegría y a agitar las regordetas piernecillas y a revolcarse por la hierba cogiendo con sus manitas los dorados dientes de león y besándolos en su dulce inocencia. Mientras tanto, los mayores rompían las cabecillas floridas separándolas de los tallos huecos y doblando estos en anillos para fabricar con ellos cadenas, que se colgaron del cuello, de los hombros o en torno a la cintura. Se los pusieron también en la cabeza, alrededor de las muñecas y los tobillos. ¡Qué preciosidad de cadenas y grilletes verdes! Pero los mayores recogían cuidadosamente las flores encerradas en la semilla y aquella ligera y vaporosa esfera de lana, aquella pequeña obra de arte que parece una nubecilla blanca hecha de copos minúsculos, se la ponían ante la boca y de un soplo tenían que deshacerla enteramente. Quien lo consiguiera tendría vestidos nuevos antes de terminar el año, lo había dicho la abuelita. Y de este modo la despreciada flor se convertía en profeta. ¿Ves?, le preguntó el rayo de sol a la rama del manzano. ¿Ves ahora su belleza y su virtud? Sí, para los niños, replicó la rama. En eso llegó al campo una ancianita, y con un viejo y romo cuchillo de cocina se puso a excavar para sacar la raíz de la planta. Quería emplear parte de las raíces para una infusión de café. El resto pensaba llevárselas al boticario para sacar unos céntimos. Pero la belleza es algo mucho más elevado, exclamó la rama del manzano. A su reino van solo los elegidos. Existe una diferencia entre las plantas, de igual modo como la hay entre las personas. Entonces el rayo del sol habló del infinito amor de Dios por todas sus criaturas, amor que abraza con igual ternura a todo ser viviente. Y le habló también de la divina justicia, que lo distribuye todo por igual en tiempo y eternidad. Sí, eso cree usted, respondió la rama. En eso entró gente en el salón, y con ella la condesita que tan lindamente había colocado la rama florida en el transparente jarrón sobre el que caía el fulgurante rayo de sol. Tenía una flor, o lo que fuese, cuidadosamente envuelta en 3 o 4 grandes hojas que le rodeaban como un cucurucho, para que ni un alito de aire pudiese darle y perjudicarla. Y la llevaba con un cuidado tan amoroso, mucho mayor del que jamás se había prestado a la ramita del manzano. La sacaron con gran precaución de las hojas que la envolvían y apareció la pequeña esferita de blancos copos, la semilla del despreciado diente de león. Eso era lo que la condesa con tanto cuidado había cogido de la tierra y traído para que ni una de las sutilísimas flechas de pluma que formaban su vaporosa bolita fuese llevada por el viento. La sostenía en la mano, entera e intacta, y admiraba su hermosa forma, aquella estructura aérea y diáfana, aquella construcción tan original, aquella belleza que en un momento disiparía el viento. Daba lástima pensar que pudiera desaparecer aquella hermosa realidad. Fíjense qué maravillosamente hermosa la ha creado Dios, dijo. La pintaré junto con la rama del manzano. Todo el mundo encuentra esta rama primorosa, pero la pobre florecilla, a su manera, ha sido agradecida por Dios no con menor hermosura. Qué distintas son y sin embargo, las dos son hermanas en el reino de la belleza. Y el rayo del sol besó al humilde diente de león exactamente como besaba a la florida rama del manzano, cuyos pétalos parecían sonrojarse bajo su caricia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Platícame, ¿qué te hizo pensar o qué te hizo sentir? ¿Qué tal sería encontrarnos entre muy distintas flores? Quizá en este pequeño video ponga un poco de bugambilias que tengo a la mano donde se noten mucho, solamente para preguntar cuál será más bonita, la bugambilia, la flor del durazno, la del manzano, la del diente de león. Cada una tiene lo suyo. Oh, qué humano resultó eso, ¿no crees? Mándame tus comentarios, recuerda suscribirte, pulgar arriba y siempre, siempre es un enorme placer estar aquí. Hasta la próxima.